Vamos a pedir a la sala, por favor, y a la comisión poner atención a la cuenta del señor secretario. Moción que modifica el Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos cometidos contra funcionarios policiales y de Gendarmería de Chile e interrumpir la prescripción de la pena en caso de fuga. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para aumentar las sanciones a quienes arrojen basura en sitios seriazos y espacios públicos. Proyecto iniciado oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece el nuevo Código Penal y también urgencia simple para el despacho del proyecto que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes 21.522, 21.523 y 21.527. Finalmente, tenemos dos reemplazos para esta sesión. El diputado señor Andrés Lonton será reemplazado en la presente sesión por el diputado Hugo Rey y también el diputado señor Jorge Alessandri será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado señor Cristian Lavé. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, estimado secretario. Se solicita además tomar atención sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Sí, quería aclarar que el reemplazo de la B era para la primera media hora, que era la sesión conjunta. Pero ya en la sesión normal tomo yo el puesto. Muchas gracias al diputado Alessandri. Hay un problema entre palomas y halcones, pero eso lo discutiremos después. Oye, este proyecto. Y el gorrión. El gorrión de Conchalí. Sí. Oye, pongámonos serios. La presente decisión número 89 ha sido citada con el objeto de tratar el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, que es el boletín número 15.438-06 del Senado, con urgencia que el Ejecutivo ha calificado de discusión inmediata. Se hace presente que el presente proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional y que corresponde a una moción de los senadores, de las senadoras Ebensberger y Van Rieselberger y de los senadores Coloma, Durana y Macaya. La idea matriz del proyecto es mejorar el proceso de control migratorio ilegal, ampliando el plazo de expulsión de 48 horas a 5 días. Para ello modifica el literal C del numeral séptimo del artículo 19 de la Constitución Política de la República y para estos efectos hemos invitado a la señora ministra del Interior y también nos ha dado sus excusas porque había sido invitada la ministra subrogante Magdalena Lobos, quien se encuentra hoy día en una tramitación en el Senado y nos envió sus excusas. Así que para dar inicio a esta sesión de un proyecto de ley, vuelvo a insistir, que tiene discusión inmediata por parte del Ejecutivo y que fue aprobado unánimemente por el Senado, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, a nuestra ministra del Interior, Carolina Toa, que se repite el plato. Ministra. Gracias, presidente. El Ejecutivo le ha dado discusión inmediata a esta reforma porque este es un requisito para habilitar la discusión de un proyecto de ley en que hay amplio acuerdo en ambas cámaras. El proyecto de ley también se discutió en las conversaciones políticas que hubo durante el verano y consiste en extender el plazo en el que se puede ejecutar la medida de expulsión. Desde el momento que se decreta la medida de expulsión y la persona queda a disposición para ejecutarla, hay disponibles 48 horas y muy frecuentemente en esas 48 horas no es posible ejecutar la medida. Piensen ustedes que en esas 48 horas hay que obtener pasajes, hay que obtener comisiones de servicio para los funcionarios que acompañan. Si existe algún tipo de escala intermedia, a veces hay que tener una visa de tránsito en ese lugar y muchas veces hay que coordinar viajes especiales porque hay lugares donde no hay vuelos habituales y que no alcanza a haber vuelos en 48 horas. Entonces, hay una especie de, digamos, consenso en que este plazo es demasiado corto y hay distintas propuestas respecto de cuánto extenderlo, pero todas parten de las 96 horas, o sea, los 4 días. Hay otras propuestas que hablan de 5 días. Ahora, este debate que se ha dado y que hay mociones al respecto y que el Ejecutivo tiene el compromiso de respaldar, se interpone con una normativa que está en la Constitución, que establece, voy a leer literalmente lo que dice la Constitución, que nadie va a poder ser arrestado o detenido por orden de un funcionario público
o detenido por un funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden haya sido intimada en forma legal. Luego señala que la autoridad que haga arrestar o detener a una persona debe, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente poniendo a disposición al afectado. Entonces, si tú te pasas de las 48 horas, queda a discreción del juez si te autoriza o no a prolongar esta detención. Entonces, para que hagamos operativa esta legislación que extiende el plazo y que permite que se pueda contar con más tiempo para hacer efectiva la expulsión, debiéramos poner entre las excepciones a esta norma constitucional la posibilidad de que esté en trámite un proceso de expulsión. Y esta reforma constitucional, que como ha señalado en la lectura el presidente, está suscrita por parlamentarios que no son oficialistas, son de oposición, venía tramitándose en paralelo a estos proyectos de ley y nos parece que es necesario darle un rápido despacho para permitir que podamos ir al fondo que está en el proyecto de ley efectivamente, y por eso la discusión inmediata. Y ahí nos vamos a poder centrar en el cambio de la ley y hacer efectivamente esta modificación para que sea más accesible el proceso de expulsión. Este no es el único problema que tiene el proceso de expulsión, lejos, o sea, hay muchos problemas, pero este es uno muy relevante. Especialmente con los países donde hay menos habitualidad en los viajes, se hace muy difícil en 48 horas hacer efectiva la expulsión. Organizar los grupos, a veces son grupos grandes, más complejo todavía que cuando hay vuelos comerciales habituales y se puede hacer simplemente con la compra de un par de pasajes. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra, diputado Alessandri. Diputado Gracias, Sánchez, presidente. Diputado Soto. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Ya que hay, primero aclarar porque habían algunas confusiones en los medios de prensa si este era el proyecto de la diputada Joana Pérez que ampliaba la detención. Esto es para la expulsión. Y ya que hay unanimidad y ya que hay un acuerdo, ¿bastará 5 días? Si tenemos ese problema de la logística en 48 horas, los vuelos, 5 días corridos, dice, puede haber un feriado entre medio. Sabemos que los aviones internacionales solo salen de Santiago. Usted no puede expulsar directamente, o hay mucho menos vuelos para salir directo de Iquique, de Arica o de otra región. Está obligado a pasar a tomar un avión por Santiago. Ya que hay unanimidad y urgencia, ¿no será mejor ponerle 10 días, por ejemplo? Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Tiene la palabra el diputado Sánchez, luego el diputado Soto y luego la diputada Giles. Bueno, primero que nada, compartir lo que ya se ha señalado acá. Bueno, primero que nada agradecer a la ministra de estar aquí para esta conversación y la discusión de un tema tan importante para la gran mayoría de los chilenos. Y compartir, como estaba diciendo recién, la urgencia de esto, lo que señala el diputado Alessandri. Yo creo que tenemos que avanzar a una definición más clara, porque lo que propone este proyecto de reforma constitucional es que una ley va a venir a fijar este plazo máximo y que ese plazo máximo no podrá exceder de 5 días corridos. Me parece súper razonable lo que plantea el diputado Alessandri de que esto debería ser un poco mayor, porque sabemos que en 5 días corridos el tema no está resuelto, ni cerca de... y se necesitan otras herramientas también para precaver el problema de fondo de esto, que es que una persona que ingresa ilegalmente al país, una vez que se le detiene, otra persona se autodenuncia, cual sea el caso, después desaparecen y evidentemente encontrarlos es virtualmente imposible. Entonces necesitamos medios más complejos, evidentemente, porque si solo los puedes tener detenidos durante 5 días, después van a salir libres y se van a arrancar. Si es que podemos ampliarlo un poquito más a 10 días, quizás eso podría colaborar más con que esto empalme con la expulsión de ese inmigrante ilegal, pero creo que si es que vamos a aprobar este proyecto y vamos a avanzar en esta dirección, tendría que haber al menos un acuerdo de cuál va a ser la fecha que se va a proponer después en la ley y avanzar también rápidamente con la ley, porque dejar esto simplemente abierto a que una ley posterior lo establecerá es un mecanismo habitual en la discusión legislativa, pero sabemos que cuando quedan después las leyes y los reglamentos colgando, esto puede quedar en la indefinición durante bastante tiempo. Entonces la idea es que aquí resolvamos un problema y no lo chuteemos a una norma de distinta jerarquía que va a terminar resolviéndose en quizás cuánto tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Para terminar con esta ronda, le doy la palabra al diputado Soto. La siguiente ronda, después de la respuesta de la ministra, la encabeza la diputada Giles. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra, a todos los colegas que están presentes en esta sesión.
Entiendo yo, ministra, que por su intermedio, presidente, que los problemas con las expulsiones administrativas por infracción a la ley de migración, es decir, migrantes ilegales, los problemas que se han tenido han sido básicamente por los países de destino, que se han negado o no han tenido un interés en facilitar las expulsiones y no los reciben. Pero han habido expulsiones administrativas en el gobierno anterior, la hemos visto, y yo he visto que por lo menos los plazos que se tenían antes, que eran bien limitados, 48 horas, servían para materializar estas expulsiones administrativas. Ahora quizás porque ha aumentado el número, de acuerdo a todo el problema que heredamos de migración desbordada al gobierno anterior, quizás habría que ampliarlo. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero el problema de fondo pareciera que es otro. Quisiera saber si las condiciones específicas para estas 48 o 5 días para poder materializar esta expulsión administrativa de personas que han sido arrestadas, detenidas por ser migrantes ilegales, ¿dónde se van a fijar? Pareciera que no en esta norma, sino que en la ley, porque hay un conjunto de situaciones de la casuística que se pueden presentar que podríamos estar un buen rato discutiéndola, si hay menores de edad, si se discute, si son migrantes legales o ilegales, en fin. En el borde siempre hay situaciones de alguna confusión, pero entiendo que ese debate, que es legítimo, no se va a hacer acá, sino que se va a hacer en la ley. Muchas gracias, diputado Soto. Estimada ministra, si usted puede dar respuesta a esas inquietudes. Muchas gracias. A ver, efectivamente, lo que significa poner un plazo, estamos hablando de un plazo antes de que haya el control de un juez. O sea, ante el juez se puede ir y decir, está en proceso una expulsión, tenemos tal dificultad, se pide que esto se prolongue. Y el tema del control del juez es muy importante porque de alguna manera se homologa con otros procedimientos similares que tenemos con otro tipo de ciudadanos, otros comportamientos, digamos, que pueden ser de compromiso delictual mucho mayor, donde otras veces también hay riesgo de que las personas se fuguen. Entonces es importante que esta normativa que establezcamos aquí de alguna manera esté en coherencia con lo que es el resto de nuestro ordenamiento, porque aquí lo que estamos hablando es de un plazo sin que se pase por el control del juez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera que se escuchara, presidente, al director jurídico director o jefe de gabinete del director de Servicio de Migraciones, Nicolás Torrealba, para que cuenten la experiencia que hay con los procesos migratorios y las dificultades que encontramos, pero en general hay países con los cuales no alcanzamos en 48 horas a resolver las cosas porque hay papeleo, porque hay pocos vuelos, pero si el país es de frentón hostil y no quiere recibir, no va a ser una cosa de un día más, un día menos lo que va a hacer la diferencia, sino que logramos establecer algún tipo de entendimiento, acuerdo que facilite este proceso. Entonces, no pensemos que extendiendo el plazo vamos a resolver problemas que están en otro ámbito, ¿no? Y que se juegan en el tipo de relaciones de cooperación, colaboración que tenemos del país destinatario respecto a recibir a sus connacionales que son expulsados. Entonces, quizá el señor Torrealba puede contar un poco más las experiencias, dónde se traba el proceso de las expulsiones y por qué este plazo, esta extensión es útil para determinados problemas, no para todos, como les señalaba previamente. Con la anuencia de la comisión, le permitimos a Nicolás Torrealba. ¿Usted tiene una pregunta antes, diputada, antes de Nicolás? Perfecto. Diputada Giles. Por razones de que quizás pueda el señor o la ministra completar su alocución con lo que me interesa. Presidente, me interesaba comentar y preguntar, pero primero comentar que aparentemente hay unanimidad entre la ministra y el diputado Alessandri por su intermedio en que habría una supuesta unanimidad. Ellos tienen una unanimidad respecto de una unanimidad supuesta respecto de este proyecto. Yo quiero decir que incluso el diputado Alessandri señalaba que ya que tenemos unanimidad en esta legislatura aquí, legislando, hiciéramos una cantidad de cosas. Yo quiero decir que desconozco esa unanimidad, no formo parte de esa unanimidad, y me pregunto además dónde está esa unanimidad. Me señala el diputado Alessandri que sería en el Senado. A mí me parece que nosotros somos una Cámara donde las unanimidades o las no unanimidades se tendrán que producir aquí, a partir de la puesta en tabla de este proyecto y de su tramitación. Y en ese sentido yo quiero señalar que estoy de acuerdo con la primera parte de lo que señalaba por su intermedio el diputado Soto,
Y me parece muy importante constatar y tomar el peso de lo que el diputado Soto ha señalado en la primera parte de su intervención, en el sentido de que aparentemente este es una vez más el sofá de Donoto. Estamos haciendo o se nos propone una enmienda constitucional que podría atentar contra las garantías constitucionales de determinados individuos, pero además de eso que parece que no soluciona y no tiene nada que ver con el problema que se pretende solucionar, ¿ya? Es decir, desde esa perspectiva nos estaríamos generando un problema adicional y dejando el problema anterior exactamente igual como está, porque efectivamente, como se ha dicho, hasta hace muy poco tiempo atrás era perfectamente hábil el plazo de 48 horas, que además un juez puede determinar que se alarguen, ¿cierto?, para los efectos que se buscan. Por lo tanto, yo creo que sería muy necesario, señor presidente, y en ese sentido me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo y del señor experto en la materia, por parte del Ejecutivo, respecto de lo que hay en legislación comparada, qué es lo que dicen los tratados internacionales, qué es lo que dicen los tratados de defensa migrante, y además espero que tengamos audiencias como corresponde a la legislatura, ¿cierto?, que nos permitan saber cuáles son las opiniones de las fundaciones, organizaciones expertas en esa materia, de qué manera esto podría ser un incumplimiento de las garantías constitucionales de esas personas. Muchas gracias, diputada Giles. Le voy a ofrecer la palabra entonces a don Nicolás Torrealba. Gracias, presidente, por su intermedio. Contestar a las consultas sobre el plazo de 5 días. ¿Por qué estimamos que es necesario ampliar el plazo actual de 48 horas a 5 días? Bueno, porque se produce una serie de problemas prácticos en la materialización de las expulsiones administrativas. Desde el momento que la PDI, que es el órgano contralor de la ley, detiene a una persona con fines de expulsión. Hay muchas veces, como decía la ministra, que los lugares son apartados, por lo tanto los vuelos de conexión con Santiago para embarcar a la persona a su país de origen demoran tiempo. Además de eso, hay que considerar que hay escoltas que acompañan al expulsado, son 2 escoltas por vuelo que se requieren. Hay que tramitar las comisiones de servicio, pasaporte oficial de los escoltas, en la documentación del extranjero. Muchas veces la persona no tiene documentación, por lo tanto es necesario gestionar sus documentos ante el consulado respectivo y eso demora cierto tiempo. Hay autorizaciones de las líneas aéreas, de los departamentos de seguridad de las líneas aéreas para autorizar el embarco de las personas expulsadas, etcétera. O sea, hay una serie de problemas prácticos que van demorando este proceso y el plazo de 48 horas nos queda corto. ¿Por qué se avanzó al plazo de 5 días? Esto fue discutido en la Comisión de Gobierno del Senado y se determinó que era un plazo prudente, y a nosotros también nos parece que es un plazo prudente para poder materializar una medida de expulsión. Es concordante con otros plazos de detención que da la Constitución de hasta 5 días, en casos excepcionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto pensamos que era bueno asimilarlo a ese plazo, siendo un plazo, como digo, suficiente. Los problemas extraordinarios que pueda tener de falta de voluntad de algún país de documentar o de autorizaciones o lo que sea, escapan, la verdad, a solucionarlo por la vía de ampliar el plazo en forma, no sé, limitada a 7 o a 10 días. Entonces seguiríamos con el mismo problema, pero entendemos que el plazo de 5 días es suficiente. Así lo ha manifestado también los representantes de la PDI que han intervenido en la discusión de este proyecto, que ese es un plazo razonable y prudente. Respecto a legislación comparada, no tengo los detalles en este minuto, pero hay legislaciones que permiten la detención por largo tiempo de las personas con fines de expulsión. En Europa, en la Unión Europea, eso
existe. Hoy día incluso habían ciertas modificaciones a la legislación, en la legislación italiana respecto a la ampliación de los plazos de detención para fines de expulsión, con otras realidades, con otros acuerdos regionales, en otro contexto, digamos, pero existe en la legislación comparada, y en todas las legislaciones se contempla la medida de la detención para fines de expulsión. No es imaginable, digamos, materializar una medida de expulsión sino a través de la detención de la persona con el objeto de materializar la medida. Los acuerdos internacionales en general sobre no se refieren a la detención con fines de expulsión, sino que más bien a la prohibición de expulsiones masivas, o sea, tomar a un conjunto de personas y expulsarlos en masa hacia sus países de origen, y eso está prohibido y está recogido también por lo demás en la actual ley de migraciones, que prohíbe la expulsión en grupo o la expulsión masiva. Lo que pasaba antes es que como la actual ley de migraciones está vigente desde el 12 de febrero del 2022. Anterior a esa fecha, había un plazo de detención que no estaba determinado y que era regulado de alguna manera por diversos fallos de las Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, a través de recursos de amparo. Entonces pasaba que había gente que era detenida y la juntaban administrativos, o sea, expulsados administrativos, o sea, netamente por infracciones migratorias, con expulsiones judiciales determinadas por los tribunales de justicia. Entonces, ahora, si uno va a las estadísticas de esos vuelos, eran 95% de expulsados judiciales y pequeña cantidad de personas que en esos vuelos, digamos, en esos vuelos que eran charter, pequeños números de personas que eran por expulsiones administrativas. Muchas gracias, señor Torral. Se ofrece la palabra. Diputado Alessandri, diputado Calisto. Gracias, presidente. Ministra, el proyecto de ley al que hace alusión la reforma constitucional está listo. Hay un compromiso de presentarlo en abril, en mayo, porque dice: corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá exceder de. Entonces, saber si eso va a ser pronto, porque evidentemente es urgente. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que estamos todos muy de acuerdo con lo que ha planteado la ministra, o mayormente todos los de esta sala de acuerdo, entendiendo de que hay situaciones pendientes respecto de procedimientos migratorios, de expulsiones, de personas que han cometido delitos. Yo estaba mirando la cifra y durante el 2022 fueron más de 1.070, no sé si son los datos, ahí el gobierno nos podrá precisar. Pero yo lo primero que quiero saber, porque tenemos que tomar una definición respecto si son 5 días o 10 días, como planteaba el diputado Alessandri, pero deben haber algunos elementos objetivos. O sea, me imagino que no hay casos de expulsiones que demoren más de 5 días, por ejemplo. O si los hay, entonces tiene sentido lo que dice el diputado Alessandri, a lo mejor de extender los días para poder hacer los trámites que se señalan, para no nuevamente tener el problema. Ahora, yo también quisiera preguntarle a la ministra, por su intermedio presidente, ¿por qué damos estas discusiones como muy aisladas? Porque hoy día hay un proyecto presentado por la diputada Joana Pérez que le entrega facultades a Carabineros para el control de identidad, facultades de control migratorio, para detener a una persona que tiene orden de expulsión y llevarlo a la PDI, o una persona que esté irregular, de llevarla a la PDI, y si es que está irregular, entonces iniciar su trámite de expulsión. Ese proyecto ya está en tercer trámite, está listo para la sala, no se le ha puesto urgencia. El lunes no. Y sería muy importante saber por qué damos estas discusiones como aisladas, porque esto tiene mucha relación también con ese objetivo. Y también me señalaban de que había muchas órdenes de expulsión, pero muy pocas que se concretan. Entonces, no sé si es por este problema finalmente, es por la tramitación, por los días, o porque hay fuga. Si nos podrían contextualizar un poco más la situación. Muchas gracias, diputado Calisto. Diputado Ilavaca.
Sí, presidente. Generalmente vemos varias reformas constitucionales que son habilitantes para una discusión más de fondo y más profunda. Yo creo que habilitando con esta modificación constitucional vamos a entrar en discusión de los demás temas que la ministra nos ha planteado y que ella misma ha manifestado toda la intención de parte del Gobierno de llevar adelante. Además, es un proyecto que claramente no nace del Gobierno, viene claramente establecido quiénes son los mocionantes, y creo que, tal cual ha sido explicado acá, va a ser de ayuda para los diferentes trámites que hoy día se ven entorpecidos. Por lo tanto, yo, más allá de seguir discutiendo, presidente, y yo sé que no estamos citados para votar hoy día, creo que sería importante que la Comisión le apriete el pie al acelerador respecto a este tema que es habilitante a una discusión que necesariamente va a ser después radicada en ley. ¿Ya? Entonces, pediría eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rey, y luego la ministra. Sí, presidente, me gustaría que pudiéramos votar en general lo antes posible, toda vez que tenemos una situación de emergencia en Santiago, específicamente en la Florida, donde acaba de fallecer un delincuente, otro herido, 3 carabineros heridos, y probablemente la ministra debía hacer esa su prioridad. Por lo tanto, me gustaría que lo pudiéramos votar con agilidad, rápidamente, para poder liberar a la ministra y que pueda estar justamente presente en lo que yo creo que es lo importante. Muchas gracias, ministra. Quisiera precisar que este es un proyecto que tiene discusión inmediata por parte del Ejecutivo. Yo hago debida cuenta de que este es un proyecto que se tramitó en el Senado, que efectivamente tuvo participante. Estaba leyendo precisamente el informe, que también forma parte de la discusión de este proyecto de ley en segundo trámite constitucional, tanto el Servicio de Jesuitas de Migrantes como una serie de organizaciones que estuvieron de acuerdo, porque efectivamente lo que hace es permitir operativizar una expulsión administrativa que en 48 horas no se logre. Al tener este proyecto de discusión inmediata, eso hace obligatorio y necesario, porque tengo que cumplir los requisitos, es que la próxima sesión nosotros citemos audiencias, y efectivamente, como es un tema urgente y que tiene un correlato, si usted me permite, con lo que planteaba el diputado Calisto con el proyecto de ley de expulsión de control preventivo migratorio de migrantes, control preventivo de migrantes, mejor dicho, yo le quería proponer a la Comisión, para agilizar el proyecto, es que tuviéramos la unanimidad para poder votarlo. Este es un proyecto de ley de artículo único. Es muy simple. Hay una crisis migratoria, todos estamos complicados, esta puede ser una muy buena señal. Uno entiende que ya viene del Senado, vuelvo a insistir, vienen los informes, y esto, si no, nos lleva a que en la siguiente sesión disponible, que es la del próximo martes, tendríamos que volver a discutir. Entonces yo le quiero poner a la Comisión que me otorgue la unanimidad para votar en general y en particular el proyecto. Es un proyecto de artículo único, simple, y esa propuesta quería hacer, independiente claramente que cada uno vote como en conciencia estime el caso. Voy a ofrecer la palabra a la ministra y luego el diputado Sánchez. Gracias, presidente. A propósito de la consulta por la situación en Santiago, quisiera mencionar que este fue un procedimiento en el transcurso del cual se dio un enfrentamiento. 3 carabineros fueron heridos, uno de ellos en un muslo, otro en un brazo, otro, no sé, pero ninguno, todos en extremidades, ninguno está en riesgo vital, tanto que ellos pudieron atacar de vuelta. De las 2 personas atacantes, una quedó fallecida, la persona fallecida y la otra tenían ambos antecedentes, y está en proceso la investigación para saber más detalles de lo que sucedió, que dio lugar a este enfrentamiento y, en fin, en qué actividad estaban estas 2 personas. Efectivamente, yo, antes de entrar a esta comisión, a la anterior en realidad, pude conversar con el general director, donde me informó todo esto, y quedamos de que me reportara en un rato más cuál era la situación, si iban a entrar a pabellón los heridos, si podíamos visitarlos hoy o después. Estaban conscientes los 3. En relación a las consultas que ha habido, ¿por qué esto no es parte de una legislación más sistemática? Bueno, porque esta es una moción que el Ejecutivo ha decidido patrocinar porque es indispensable para poder generar el debate de la ley. La ley, el Ejecutivo la tiene lista para presentar en SECPRES, pero no la hemos presentado porque va a ser declarada inconstitucional.
O sea, hoy día no la podemos tramitar. Otros proyectos que están relacionados, como el que hace mención el diputado, son mociones también que el Ejecutivo ha patrocinado, ha indicado, que fueron parte de los acuerdos políticos que se gestaron, pero ninguna de estas mociones es una ley, digamos, miscelánea que adecúe en general la legislación migratoria, sino que atacan distintos temas y nos ha parecido mejor, dado que ha habido tanto interés en el Parlamento de tratar estos temas, ir indicando, patrocinando mociones en lugar de reemplazarlas por un proyecto único del Ejecutivo. En general, la experiencia, más allá de que a veces un proyecto común permite más coherencia, pero también los proyectos... Ministra, por favor. También los proyectos más integrales muchas veces se demoran mucho más y se traban. Entonces, a veces, para temas de este tipo, logramos mejor resultado tratándolos cada uno en su mérito. Si esto es una solución solo parcial. O sea, de hecho, tenemos en paralelo otro proyecto que se refiere al tema de las notificaciones. Sí, que es otra parte del asunto. Hay otro aspecto que no es posible resolver vía proyecto de ley, que es el tema de los contactos diplomáticos y de los acuerdos con los países, que es otra dificultad. Entonces, hay muchos planos en los cuales hay que actuar para hacer, digamos, tener mejores resultados en esto. Más allá de que haya habido números mayores o menores, con la legislación anterior había mucho menos requisitos para la expulsión, mucho menos límites. Sin embargo, igual había acumulado una lista de más de 20.000 personas expulsables que no estaban expulsadas. Entonces, una cosa que se está haciendo ahora con la PDI, en primer lugar, es actualizar ese registro. Porque en ese registro hay personas que entraron hace años, pero entre medio ya se fueron de Chile, fallecieron o están presas. No se ha revisado ese registro hace muchos años. Entonces, se está revisando ese registro para hacer, en el fondo, una priorización. ¿Cuáles de las personas que están en esa lista es prioritario expulsar? Porque tienen compromiso en alguna situación delictual, porque tienen situaciones en que han reincidido, qué sé yo. No todas las expulsiones tienen la misma prioridad, y dado que hay una lista tan larga, hay que hacer una priorización de acuerdo a, en primer lugar, la necesidad de hacer la expulsión y, en segundo lugar, la posibilidad. Porque hay personas que tienen, claro, es muy urgente expulsarla, pero no sabemos su ubicación actual, por ejemplo. Entonces, quizá concentrémonos en aquellas en que es importante, sabemos su ubicación actual y podemos avanzar rápido. Y esto, en ese sentido, va a destrabar una de las dificultades que tenemos, no todas. El proyecto, me preguntaban cuándo entra, apenas se despache esto, va a entrar inmediatamente. No podemos hacerlo antes porque es inconstitucional. Y la otra pregunta que había era en relación a... creo que no, creo que esas son todas las preguntas. ¿Por qué los 5 días? Me insistía el diputado. Sí. A ver, los 5 días para el universo de casos que conocemos suelen ser suficientes. Ahora, ¿hay casos excepcionales en que se requieren más días? Sí, pero en ese caso uno va donde el juez y le explica. Claro. No es bueno que porque hay casos excepcionales demos un plazo hecho para la excepción, porque para la excepción está el juez, y el juez tendrá que ponderar si es suficiente o no para extender una detención, hacer, digamos, esta prolongación. Muchas gracias, ministra. Le ofrecer la palabra al diputado Sánchez, al diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Quiero pedirle, por favor, a la ministra y al jefe de gabinete, si mal no entendí, que me expliquen algo, porque quizás por un poco de ignorancia respecto a este tema hemos tenido con mi equipo algunas dudas respecto de cómo funciona en la práctica este procedimiento, porque ¿qué es lo que ocurre? Aquí estamos hablando de esta norma constitucional, una norma que dice relación con el arresto o detención de personas. La impresión que nosotros tenemos es que en estos casos no es que la persona se encuentre arrestada o detenida, sino que hay una retención de la persona. Y este no es un tema, dado que estamos hablando de expulsiones administrativas, que resuelva un juez. Entonces, este plazo del cual estamos hablando para ser puesta una persona a disposición de un juez, ¿cómo es que esto se aplica al caso particular? Porque me da la impresión de que al parecer estamos pasando por encima algunos detalles que pueden ser relevantes respecto de la aplicabilidad de esta norma al contexto especial de los procedimientos de expulsión administrativa de inmigrantes ilegales. Entonces me gustaría hacer esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Alessandri. Sí, presidente, pedirle que votemos luego esto. Y respecto a la buena voluntad que tiene la ministra, dice, no, si un abogado puede ir a alegarlo. El problema es que el nivel de ola migratoria que estamos teniendo
yo le pediría a la ministra proyectar esto a 10 años. Todo indica que vamos a seguir siendo un país atractivo comparado con el resto de Latinoamérica. No creo que Bolivia se ponga más rico, o Nicaragua, o Venezuela. Va a seguir siendo para acá la ola migratoria. Mire lo que pasó en Italia, 36.000 ingresos en una semana. Tuvieron que declarar un estado de excepción o de emergencia. Entonces, a pesar de la buena voluntad de mandar un abogado a la audiencia, ya nos decía el diputado Ibáñez hoy día en la prensa, no es que los gobiernos lo estén haciendo mal en temas de gestión, sino que es el Estado neoliberal el que no está preparado para ser más eficiente, nos decía en el Mercurio el diputado Ibáñez. Entonces, dejémoslo bien, votémoslo hoy día, si son 5 o son 10 días, ya nos dirán los técnicos, y después pedirle al señor Torrealba, jefe de gabinete, que dé la explicación de por qué no está el director de Migraciones acá. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Le voy a ofrecer la palabra, ministra, para hacerse cargo de una consulta que plantea el diputado Sánchez en torno a la operatoria y lo que plantea el diputado Alessandri. No sé si usted o Nicolás se va a hacer cargo de eso, ministra. Respecto a la operatoria, me gustaría pedirle a Nicolás, que están en el servicio que está a cargo de ejecutar esto, que les cuente en más detalle cómo funciona paso a paso el proceso. Y después me gustaría referirme a los otros temas. De todas maneras. Señor Torrealba. Gracias, presidente. Bueno, el proceso empieza con la detención de la persona. Estamos hablando de un proceso que ya hubo un inicio de procedimiento, se dictó un acto administrativo, un tiempo para recurrir ante una corte, y la persona es detenida para fines de expulsión. Tiene que ser trasladada desde el lugar donde esté hasta Santiago, probablemente, para efecto de la materialización de la expulsión. ¿Por qué digo probablemente? Porque bueno, hay expulsiones que se materializan también en el norte, con los países fronterizos en el norte. Y es necesario requerir la documentación, documentar a las personas, comprar los pasajes, que se autorice por la línea aérea, por los departamentos de seguridad, el embarque de la persona. Recibir la documentación, gestionar el pasaporte oficial de la escolta de PDI, las comisiones de servicio. Eso, en la medida que no existan otros inconvenientes en los países de destino, o otros requisitos más bien en los países de destino que le exijan al pasajero en este caso, como por ejemplo medidas sanitarias que algunos países todavía mantienen producto de la pandemia. Nosotros quiero reiterar el tema sobre lo que, por su intermedio, presidente, lo que planteaba la consulta sobre si esto es una detención o una retención. La verdad, es una discusión que no se alcanzó a dar muy en profundidad aquí en la comisión, pero es algo que ya se discutió en el Tribunal Constitucional a propósito del requerimiento que se hizo a la ley de migraciones, en que se determinó que este era un plazo de detención y que no podía exceder de 48 horas, que era lo que permitía la Constitución. Por eso nosotros entendemos que claro, no se ajusta a la definición de una detención por orden judicial o por detención de la policía por flagrancia, lo que sea, pero es una privación de libertad que tiene todas las características de una detención. Por eso estimamos que es procedente y que es pertinente la reforma constitucional para que habilita la ley para fijar este plazo. Muchas gracias, señor Torrealba. O sea, efectivamente lo que hay aquí es un proceso que está afinado, un trámite de expulsión afinado, solo queda ejecutar esa resolución que está ejecutoriada. Para eso se detiene a esta persona, conforme usted señala, ratificó el Tribunal Constitucional el control preventivo de la Ley de Migraciones, y como tengo la limitante de las 48 horas de detención, que es lo que pretendemos modificar, lo que se hace es ampliar ese plazo a 5 días para realizar toda esa tramitación. Yo siento que ahí, Fernando, le queda claro medianamente de qué se trata, ¿no? Sí. Ministra. Gracias, presidente. Efectivamente, antes de que empiece a correr este plazo ya pasaron muchas cosas, ¿no? La notificación, la posibilidad de presentar objeciones, entonces, eso ya sucedió. Aquí ya estamos con una expulsión totalmente tramitada y que está en fase de ejecución. Ahí es donde se da esta situación. Respecto a que este problema a futuro pueda persistir, a ver, la verdad es que Chile, como país receptor de migrantes regionales, lleva ya
2 décadas en un proceso que se ha sostenido y efectivamente nada hace pensar que eso no vaya a durar varias décadas más. Sin embargo, hay que decir que en todo este tiempo el país ha enfrentado la temática migratoria sin tomar prácticamente ningún tipo de resguardo. O sea, lo hizo con una legislación extremadamente obsoleta, lo hizo sin reforzar las instituciones, los organismos a cargo de esta materia, lo hizo sin tomar providencias respecto a la capacidad de respuesta de los servicios públicos, lo hizo sin reforzar la capacidad de control en las fronteras. Entonces, en el último tiempo, esto ha empezado a cambiar. La dictación de la Ley de Migraciones es un paso bien importante porque actualizó el marco normativo. Lo que ha pasado en el último tiempo respecto a protección de fronteras ha tenido un efecto muy notorio respecto a nuestra capacidad de, por una parte, identificar pasos irregulares, en segundo lugar, contenerlos. Nos falta mucho respecto a mejorar los tránsitos regulares. Por ejemplo, quiero dar un antecedente. Las personas que transitan regularmente por Colchane muchas veces deben alojar 1 o 2 noches en Colchane para llegar a Chile porque no alcanzan a pasar durante el día. Porque los horarios de atención nos dan para atender toda la gente que está pasando regularmente. Entonces, ¿qué hace eso muchas veces? Que las personas que transitan habitualmente entre Chile y Bolivia por Colchane, muchas veces lo hacen por pasos irregulares. Pero es porque el paso regular tiene un servicio tan deficiente que terminan ocupando pasos irregulares. Entonces, una cosa muy desafiante que tiene el país es tener un servicio para el paso regular que evite que haya que alojar varias noches para pasar la frontera, ¿no? Que es algo que cuando hay mucha congestión tiende a pasar. Entonces nosotros tenemos mucho que mejorar en esta materia, ciertamente, pero nada hace pensar que extender este plazo va a mejorar nuestra capacidad de responder a estos problemas. Hoy día, con los datos que tenemos, con la experiencia que tenemos, estos plazos duplicados en un 150%, como estamos proponiendo acá, son suficientes para enfrentar la demanda que tenemos, las necesidades, los problemas que se puedan presentar. Y la verdad, efectivamente, Chile ha enfrentado una alza de las migraciones muy importante en este tiempo, pero está lejos de ser el país que ha tenido más migración en la región. Lejísimo. O sea, somos el cuarto, el quinto país. El cuarto país respecto de Venezuela solamente. O sea, Perú, Ecuador, Colombia tienen muchos más migrantes venezolanos que nosotros. Entonces, no es una situación que no pueda manejar un país de la situación de Chile, y si llega a transformarse en un problema permanente para los próximos años, tendremos que prepararnos para enfrentarlo adecuadamente y no hacer descansar esto en una extensión de detenciones ilimitadas, digamos, mientras se tramitan las expulsiones. Diputado Alessandri, muy breve. Sí, sin el afán de meterme en las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero el jefe de gabinete ha mencionado 2 veces como una de las cosas que tengo que hacer rápido en esos 5 días, tramitarle pasaporte oficial a los detectives de la PDI. Yo le recomendaría, con mucha humildad, que se definiera un grupo de oficiales de la PDI, que se les sacara pasaporte oficial y siempre fueran los mismos los que acompañan a los deportados, porque así usted los deja esos pasaportes en el Departamento de Extranjería y usa siempre a los mismos oficiales de la PDI. Pregúntele a cualquier chileno civil cuánto se ha demorado en sacar pasaporte, 200 días, 300 días. Entonces, no vayamos a decir que Interior se va a demorar porque los señores de la PDI van a ser distintos cada semana y van a tener que tramitar pasaporte oficial. Por supuesto que el Estado también tiene que tratar de ser eficiente, rápido, y mi recomendación es tener un equipo táctico dedicado a acompañar las expulsiones. ¿Y por qué la desconfianza? Porque recuerde que la anterior ministra del Interior nos vino a decir a esta misma comisión que los aviones se iban con unos señores y volvían con los mismos. Entonces uno queda medio tiritón después de esa explicación, y le reitero al jefe de gabinete, solo como información a la comisión, saber por qué el señor director de Migraciones no llegó, porque las comisiones generalmente trabajan con ministros, subsecretarios, directores, pero el jefe de gabinete, el diputado Vilavaca, no lo habría permitido en la legislatura anterior. Nosotros sí lo permitimos porque sabemos que usted fue director de Extranjería y sabe mucho del tema en gobiernos pasados, por lo tanto es un honor tenerlo acá, pero saber si el señor Taller tenía una razón para excusarse que fuera de vital importancia para el buen funcionamiento del servicio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Para que no se ponga tan tiritón, recordarle que no solo necesariamente tiene que tener el funcionario que viaja al exterior, sino como tiene una destinación específica, tiene que tener el agreement del Estado que recibe. Cada vez que va. Es como cuando un funcionario va, pero tiene que ser específicamente en cada tramitación. Yo estoy de acuerdo de que lo que queremos acelerar, que esto se realice bien, pero tiene ciertas trabas administrativas que hay que desarrollar.
Entiendo que lamentablemente no nos pudo acompañar el señor Taller porque no se encontraba a disposición. Por eso vino la propia ministra del Interior a darnos cuenta de este tema. Y yo lo que le quería pedir a la comisión antes es que se nos fuera el tiempo de que este es un proyecto de ley que viene en segundo trámite constitucional, que tiene discusión inmediata, que fue discutido en el Senado, que fue aprobado por unanimidad, que la propia señora ministra ha planteado su compromiso, y aquí siempre hemos respetado los compromisos, siempre los compromisos, de que efectivamente va a presentar ese proyecto de ley, que hoy día no lo puede hacer porque es inconstitucional para el Ejecutivo. Lo único que hace este proyecto de artículo único es ampliar el plazo de 48 a 5 días, luego de un proceso que está afinado de expulsión, para que la operativa de expulsión se pueda materializar. Por eso quiero pedir a la comisión la anuencia para que votemos este proyecto, que vuelvo a insistir, tiene discusión inmediata, y la discusión inmediata vence el día lunes, para que votemos en general y en particular este proyecto de ley el día de hoy, y para eso requiero la unanimidad de la comisión, que es la que estoy recabando. Si estamos todos de acuerdo, diputado Sánchez, diputado Calisto, diputado Giles. Entonces vamos a someter a votación en general, Sí, presidente. y en particular. Muchas gracias, Camila. Saludos, Camila, a su guaguita también. Gracias. Ese es un integrante 1 y medio. Claro. Entonces, agradecer a la comisión y vamos a someter en votación general y particular, señor secretario. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, votación en general y particular del artículo único del proyecto. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. ¿Don Gustavo estaba por ahí? No, sí, no estaba. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor, don Miguel Ángel. Señora Camila Flores, que está online. Gracias, secretario. A favor. A favor, señora Camila. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. Abstención. Abstención, doña Pamela. Don Andrés no está. Está don Hugo Rey, sí, reemplaza por don... Que es la mitad de Andrés. Sí, don Hugo, perdón. A favor. A favor, gracias. Doña Catalina Pérez, a favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leo Soto. A favor también. Don Gonzalo Winter. A favor. Y nos va quedando, señor presidente. A favor, señor secretario. Señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Y sí, muchas gracias, señor secretario. Se aprueba entonces el proyecto en general y en particular. Quiero agradecer la disposición y voluntad. Y necesitamos diputado informante. Sí, orden alfabético. Corresponde a... Por orden alfabético le correspondería a don Andrés Longton. ¿Estamos de acuerdo que sea don Andrés Longton el informante? Está más delgado, sí lo puede hacer. Se aprueba entonces informante. Antes de terminar, el diputado Sánchez. Sí, solo un punto, sería como una especie de varios, aprovechando que está la ministra acá. Hemos tomado conocimiento con mi bancada que al parecer el día de hoy fue atacada la casa de la familia del Cabo Salazar. Entonces pedirle por favor, disparos de bala desde un vehículo fuera de la casa, y esto al parecer ocurrió más o menos en las horas en que los niños salen al colegio. Entonces un tema bastante grave. Entonces me gustaría solicitarle que por favor se le conceda la protección policial que necesitan ellos para que no ocurra un hecho de mayor gravedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Vamos a consultar de todas maneras. Perfecto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, este se nada.